Bueno, vamos a hacer un repaso acerca de la función racional y las cosas que estuvimos trabajando en clase, como para si alguno necesita revisar algunas cosas, lo pueda ver por acá. Habíamos dicho que estábamos trabajando con funciones racionales. La función racional estaba representada por una fórmula de este estilo, en donde teníamos un polinomio que estaba dividiendo o siendo dividido por otro polinomio. Y en este caso vamos a trabajar con esta fórmula en específico de esta función racional y vamos a analizar un poquito qué pasa con esta función racional, que es bueno, una de las que nosotros teníamos para resolver. Dentro de la función racional específicamente, nosotros dedicamos una clase a trabajar con función homográfica. La función homográfica es un tipo de función racional en donde tanto el numerador como el denominador son ecuaciones lineales, o sea, son polinomios de grado 1. Y ese tipo de funciones racionales tienen las siguientes fórmulas de asíntotas, que ahora vamos a revisar un poco qué son, que nos facilita un poco el hallazgo, digamos, sí, eh, el tema de averiguar cuáles son las asíntotas, nos facilita porque podemos usar dos fórmulas, para la asíntota vertical y para la asíntota horizontal. Las fórmulas que nosotros tenemos para asíntota vertical y para asíntota horizontal es que la asíntota vertical es menos d sobre c y que la asíntota horizontal es a sobre c. Pero bueno, esto es para funciones racionales en donde tenemos un numerador y un denominador en donde son polinomios de grado 1. En este caso podríamos tranquilamente trabajarlo como una función homográfica, dando por sentado que en el caso del polinomio de arriba, podemos decir entonces que si no aparece la x, el número que acompaña a la x o el coeficiente de la x sería 0. Por lo tanto, si vamos a este caso de la fórmula donde teníamos a, b, c y d, que le copiamos un poquito en clase, nuestra a sería 0 y lo podríamos trabajar de este modo. Pero bueno, la idea un poco también es que aprendamos a resolver funciones racionales cuando no son funciones homográficas y para eso, bueno, vamos a buscar las asíntotas de otro modo para que también, bueno, tengan esa posibilidad. Pero bueno, podríamos también hacerlo con esto. Para la raíz y para la ordenada lo trabajamos un poco más rápido en clase por una cuestión de que venimos trabajando con otras funciones. Entonces venimos buscando raíces y ordenadas hace bastante y sabemos perfectamente que tanto la raíz como la ordenada son, en el caso de la raíz, cuando la función corta x y la ordenada cuando la función corta y. Por lo tanto, simplemente encontrar la raíz o encontrar la ordenada es reemplazar en el caso de la raíz a la y por 0 y en el caso de la ordenada a la x por 0 y resolver ecuaciones. En el caso de, vamos a hacer los dos, pero bueno, vamos a detenernos un poco en la raíz para ver qué pasa en este caso. Si yo tuviera que despejar, lo que tengo que despejar es la x, entonces tendría que pasar todo el denominador multiplicando hacia el otro lado. Y no dejé mucho espacio, así que vamos a tener que reducir, vamos a escribir un limitado de forma limitada. Nos queda que 0 por algo es igual a 5, 0 por lo que sea va a dar 0. Y acá nos queda que 0 es igual a 5, lo cual ya nos ha pasado varias veces en clase. Llegamos a algo que denominamos absurdo. Y que algo sea absurdo en este caso implica que esta función no tenga raíz. Por lo tanto, si no tiene raíz, esto es viejo desde temas anteriores, pero para recordar, nosotros decíamos que la raíz no existe y poníamos este símbolo o este signo. Ahora después cuando veamos el gráfico B vamos a ver por qué no tiene raíz, pero bueno, en este caso llegamos a una función en donde no hay raíz. ¿Siempre nos va a pasar que no hay raíz? No. En este caso en particular, por los datos que tenemos, los valores que tenemos en los coeficientes y demás, llegamos a este tipo de resultado. Pero puede haber funciones en donde vamos a encontrar un valor de la raíz y bueno, lo marcaremos en su momento en el gráfico. Eso para la raíz. Acá queda un poco todo junto, así que vamos a borrar esto que es de la función homográfica. Total, esto lo tienen bastante más claro. Si no, vayan a buscarlo a la carpeta. Y vamos a quedarnos con esto. En el caso de la ordenada también es resolver una cuenta, porque bueno, reemplazamos a la x por ceros y tenemos 5 sobre 2 por 0 es 0, más 1, 0 más 1 es 1, 5 sobre 1 es 5, con lo cual llegamos a que la ordenada es el punto 0 para x, 5 para y. Bien, tenemos un punto que ahora después lo vamos a marcar. Yo acá ya en GeoGebra lo grafiqué para que lo veamos. El punto de la ordenada sería este.
perfectamente nos dio 5. Bueno, volvemos. Vamos acá. Tenemos que buscar entonces la asíntota vertical y la asíntota horizontal. Habíamos dicho que este tipo de funciones tiene asíntotas. En el caso de esta en particular y las que venimos trabajando en clase tienen asíntotas verticales y vertical u horizontal, perdón. Pero hay otro tipo de funciones racionales en donde tenemos asíntotas oblicuas, que quiere decir asíntotas en donde son funciones que no son funciones lineales, que no son ni horizontal, ni perpendicular, ni paralelo al eje X, ni paralelo al eje Y, sino que tienen una inclinación, pero bueno, dentro de lo que estamos trabajando ahora vamos a tener asíntota vertical o asíntota horizontal. La asíntota vertical la vamos a buscar sabiendo que la asíntota es una recta mediante la cual la función se va acercando pero no la corta, o sea, es una recta imaginaria en donde la función tiende hacia ese valor en donde está ubicada la recta. En el caso de la asíntota vertical lo voy a mostrar un poco para que lo vean un poco mejor. En el caso de esta función en particular, si nosotros nos vamos yendo hacia abajo, o sea, hacia el menos infinito, fíjense que la función se va acercando y va apareciendo a medida que yo voy hacia abajo, acercarse a una recta imaginaria, que en este caso, si yo no estoy equivocada, ahora lo vamos a ver, es cuando x vale menos un medio, o sea, se acerca hacia la mitad del entero, digamos. Y lo mismo pasa, vamos a estar un rato hasta que llego, lo mismo pasa horizontalmente. Fíjense que la función se va acercando hacia una recta imaginaria en el horizonte, en donde, acá se ve un poco más claro, la función se va acercando a 0. Entonces, nosotros esos dos valores, como no vamos a tener este gráfico, y la idea es un poco también aprender a graficar, los vamos a encontrar mediante la forma analítica, o sea, mediante o haciendo una cuenta. Entonces, para eso vamos a volver. Dijimos, primero vamos a buscar la asíntota vertical. La asíntota vertical es esa recta imaginaria a la que tiende la función verticalmente. Entonces, verticalmente implica ese valor al que se acerca la función, pero nunca lo alcanza, que en este caso es el mismo valor al que el dominio de la función no pertenece. Fíjense acá, o sea, no, ¿por qué no pertenece? Porque la función se va acercando hacia ese valor, pero no lo corta nunca, no lo alcanza nunca. Entonces tenemos que buscar qué valor del dominio no existe en esta función. Entonces, ¿cómo busco qué valor del dominio no existe? El valor del dominio que no va a existir en esta función es cuando el denominador valga 0. ¿Pero por qué? Porque si tengo un denominador que vale 0, al hacer la división, sería en este caso 5 dividido 0, dividir por 0 no existe, por algo que ya charlamos en clase, entonces ese valor de x no va a tener imagen por una cuestión de que no existe una división por 0. Entonces, más sencillo, para no enroscarnos tanto, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar el valor de x, que si yo lo pongo acá, hace a todo el denominador 0. Es decir, ¿en qué valor 2x más 1 es 0? Para eso despejamos la ecuación, pasamos el 1 restando, nos queda 2x, pasó el 2 dividiendo, y esto nos da menos un medio, que era lo que yo les decía. Ven que la función se va acercando verticalmente a menos un medio. Yo creo que si acá pongo tengo el teclado un poco comprimido, pero vamos a ver si me lo puedo escribir. Ahí está, un medio. Fíjense, y vamos a sacar esto. Ahí está. La función se va acercando hacia la línea imaginaria, pero no la corta nunca. Entonces, esa recta celeste va a ser mi asíntota vertical, esta que yo encontré acá. Y a su vez va a ser el valor del dominio a la que la función no pertenece. Es decir, vamos a poner el dominio, van a ser los reales menos un medio. Bueno, la llave me salió muy fea. Ahí está, menos un medio. Ahí va. Ahora, para poder buscar la asíntota horizontal tengo que buscar la imagen, porque es el valor en el que la función no tiene imagen. Entonces, para buscar el valor en el que la función no tiene imagen, lo que nosotros dijimos es,
tenemos que buscar la función inversa de esta función. Y acá es donde ustedes tenían el inconveniente porque en vacaciones se olvidaron cómo se hacía. Así que presten atención a esta parte, si todavía no se fueron y cambiaron de video. Vamos a buscar la función inversa. La función original era 5 sobre 2x más 1. Si yo no estoy equivocada, vamos a ver. Sí. Y dijimos, para encontrar la función inversa, primero, ¿por qué tengo que buscar la función inversa? Tengo que buscar la función inversa porque el dominio de la función inversa es la imagen de mi función original. Entonces, si yo puedo encontrar, porque ya sé, aprendí a buscar el dominio, lo aprendimos acá, igualando a 0 al denominador. Si ya aprendí a buscar el dominio de una función, bueno, ahora voy a buscar el dominio de la función inversa para tener la imagen de mi función original. Entonces, para buscar la inversa, dijimos, yo donde está la y, que es esto, esta es mi, voy a poner la x. Y donde está la x, voy a poner la y. Y voy a tener que despejar la y. Entonces, ahora la vamos a despejar de este modo. Paso todo el denominador multiplicando. Ahora paso la x dividiendo, y lo estoy haciendo rápido porque ya es muy largo este video. Dividiendo, y acá vamos a pasar el 1 restando, y después voy a pasar el 2 dividiendo. Ahora, menos. Al pasar el 2 dividiendo, me queda la función inversa. O sea, la función inversa de mi original es 5 sobre 2x menos 1 medio. Ahora, ¿qué tenía que buscar? Tenía que buscar el dominio de esta función porque el dominio de esta función es la imagen de esta. Entonces, para buscar el dominio acá tengo que buscar en qué valor de x el denominador se hace 0. Y la x la tengo acá. Entonces, vamos a decir, el denominador se hace 0 cuando x vale 0, porque 2 por 0 es 0. Entonces, conclusión de acá, mi asíntota horizontal es cuando y vale 0. Y porque, bueno, acá como pusimos x, pero porque es la inversa de esta. Y porque la asíntota horizontal corta ahí, no a x. Eso por un lado. Y la imagen de mi función original son los reales menos el 0. Que de hecho es lo que nosotros vemos acá. Y lo voy a graficar. Esperen porque estoy con una tableta y no sé, ahí está. 0. Ahí está. Bueno, no me salió, no sé qué hice. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, esto se ve claro. Cuando i es igual a 0, vamos a borrar esto. Cuando i es igual a 0 es el eje x, así que no hay problema, no hay que graficarlo, lo ven bien. Bien, esas son las cosas que hay que buscar. A su vez, para que el gráfico nos quede más o menos accesible y parecido a lo que es la realidad, más allá de que ustedes usan como soporte GeoGebra, hay que buscar un par de puntos más de la función. Y para eso, todos lo saben porque ya lo hicimos un montón de veces, tenemos que armar una tablita en donde ponemos un valor de y un valor de x. Y bueno, elegimos, por ejemplo, no sé, yo quiero ver qué pasa cuando x vale 3. Bueno, pongo entonces, vamos acá, x3, reemplazo en la x y hago la cuenta. Sería 5 sobre 2 por 3 más 1. Y ahí obtengo el resultado. Igual cosas que ya vimos en clase, que las curvas tienen la misma amplitud, es decir, si yo armo la curva de este cuadrante es similar a esta, o sea, es simétrica. Por lo tanto, no es necesario que busque tantos puntos, pero bueno, siempre que cuantos más busquen mejor. Y no mucho más. Creo que el inconveniente más grande lo tenían acá, en la función inversa. Todo lo demás es todo similar. Y vuelvo a lo mismo. En donde puedan reconocer una función homográfica, pueden volver a lo que ya también trabajaron bien en clase y por eso no lo quiero meter mucho acá. Pero a las dos formulitas de asíntota vertical y asíntota horizontal que vimos en clase, que era menos d sobre c y a sobre c. Nada más.